Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Me han vinculado el día de ayer con pruebas como, por ejemplo, porque uno de los policías involucrados mandó una carta informando eso a la presidencia, como si me ponga a leer todas las cartas, porque un ministro había hecho una reunión, el presidente dijo que lo como sea, y ese ministro no está vinculado, porque se han pagado viáticos a la presidencia, a mis asesores de seguridad para que vayan a Colombia. Lo que no dicen es que fueron a Colombia para preparar la deportación. Es la deportación perfectamente legal que logramos en octubre de 2012. Obligación del Estado con el intento de secuestro. Tergiversando cosas, descontextualizando, como esta versión que les dije, que fue el asesor presidencial Ronnie Vallejo, que fue a Colombia para hablar con la policía colombiana. Si vamos a llamar hasta declarar al comandante de la policía, para decir, este señor es fugitivo y preparar la deportación, ¿dicen? Y lo mandó para averiguar dónde estaba Valda, ya para condenar en los titulares. No hay ningún motivo para vincularme, no hay ningún motivo para ponerme medidas cautelares, pero la jueza no solo que pone medidas cautelares, pone medidas cautelares no pedidas por el fiscal. El fiscal pide que me presente periódicamente en una delegación diplomática en Bélgica, y la jueza dice que no tengo que estar acá 15 días en Ecuador. O sea, creo que es la única persona del mundo que no se ha enterado que ha nacido en Bélgica. Pedir lo imposible para después tener la justificación para sacar prisión preventiva. Me quieren muerto, me quitaron la seguridad, me quieren preso o fuera del país. Entonces no pueden seguir el juicio sin mi presencia y tendré que estar en principio fuera del país hasta que prescriba esta cantinflada. No hay ninguna prueba y jamás la van a obtener, a no ser de que sea falso testimonio. Falso testimonio que puede sacarle a cualquiera. De hecho, han presionado, ya lo denunció públicamente al secretario de Inteligencia Pablo Romero, le dijeron, a ti te arreglamos todos tus problemas. Él vino en el 2017 a España por un caso que tuvo Caminito, ¿no? Le sacaron orden de prisión, después se lo revocaron. Ahora lo involucraron en este caso y le dijeron, ven, que resolvemos todos los problemas, pero si acusas a Correa. Todo lo que quieren es involucrarme a mí, en este caso, porque insisto, me quieren muerto, me quieren preso o me quieren fuera del país. La actualidad es un tema que tiene una importancia sumamente grande dentro del proceso que el Ecuador ha iniciado de una especie de lavado interno, de conocer qué es lo que pasó los 10 últimos años en todos los aspectos. Dentro de esto tenemos dos casos que usted ya lo menciona muy bien, el caso del general Gabela y el caso del ex legislador Balta, que es el que está en este momento mucho más adelante en el tratamiento jurídico. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos días? Pues en estos días se le ha conectado al expresidente Correa dentro del caso Balda, sobre todo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se presenta? Es un caso netamente de un delito común. Un delito común. ¿El delito cómo se llama? El delito en este caso, pues se podría ser un intento de secuestro, que es lo porque no llegó a culminar el secuestro, pero no gracias a una circunstancia propia de los secuestradores, sino de la intervención de la policía colombiana que impidieron que culmine el secuestro. Entonces, al estar vinculado en un delito de secuestro y que además presenta todas las características de delito de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de delito de Estado? Porque hay una cadena de mando que va desde el presidente hasta los que fueron a ejecutar la orden de secuestro. Hay una cadena de mando, hay la utilización de fondos públicos, es decir, la intervención del Estado para cometer un delito. Está sumamente claro. Y eso es lo que hace que la jueza le llame al expresidente, pues que le vincula con el caso y le llame para que se presente en Quito a declarar, y obviamente dentro del proceso se verá qué es lo que ocurre. Ahora bien, parecería que el expresidente está actuando en este momento tratando de presentarse ante la comunidad internacional como un perseguido político. Esto yo creo que es parte de la defensa que le han sugerido para llevar el caso, en el momento dado, llevar el caso a una especie de similitud con el caso del señor Puigdemont
Considero que el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es sumamente claro. Tiene dos numerales el artículo 14. El primero es el referido con la institución, justamente, con el derecho de asilo, que está reconocido en la declaración. ¿En qué términos? En caso de persecución, esa es la condición, se puede buscar asilo. No dice la Declaración Universal, para precisar en primera instancia, derecho a recibir el asilo, sino derecho a buscar asilo. Primera precisión. Después, perdón, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo debe entender el público? Que la respuesta del Estado al que se le solicita el asilo no tiene la obligación de concederlo, sino que en ejercicio de su potestad soberana tiene que valorar si es que se trata en primera instancia de una persecución y después si se trata de un delito político o común, conexo común político, o si se trata solamente de un delito común. ¿Cómo debe demostrar Correa que se trata de una persecución política? En este caso, me parece que Correa no ha leído completo el artículo 14. El artículo 14 en el numeral 2, ¿qué es lo que dice? Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes. El secuestro, tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal, el plagio, tipificado en el Código Penal anterior, es un delito común. Por lo tanto, el señor Correa no puede invocar el derecho de asilo contra una acción judicial de carácter investigativo que está emprendiendo la Fiscalía. Porque no nos olvidemos de algo, Gonzalo, que actualmente el presidente de la República el expresidente de la República ha sido vinculado a la etapa de instrucción fiscal que es investigativa y que puede culminar ciertamente con una acusación que abra la etapa de juicio posteriormente. Pero por el momento se trata de una investigación. Entonces, sería demasiado prematuro que el expresidente de la República solicite al Estado de Bélgica el asilo, a pesar de que él está en legítimo ejercicio de su derecho a buscar asilo, pero siempre y cuando acredite primero persecución y que no se trata de un... Pero la justicia ecuatoriana puede adelantarse y solicitar la extradición con una simple decisión de la jueza de aquí. ¿No hay cómo? El problema yo es estoy que preguntando. Claro, este tipo de trámites se tienen que activar si es que existe un tratado bilateral con el país al que se le requiere. Entonces, ciertamente habría que revisar si es que tenemos algún tratado suscrito con Bélgica. Me parece que no lo tenemos, de tal manera que eso dificultaría de algún modo esa gestión. Sin embargo, el expresidente de la República puede solicitar el asilo. Habría que indagar en qué calidad también se encuentra, ¿no? Si es que él es residente, justamente por tener una esposa belga. ¿Qué derechos, digamos, obtiene el instante en que el juez o las leyes y autoridades judiciales o de migración del país europeo obviamente se da cuenta de que se trata de un ciudadano por la condición de expresidente, no, sino por la condición de la relación que tiene con una habitante de ese país, con una ciudadana belga? Y es que Correa tendría la nacionalidad belga, además de la ecuatoriana. Que no conocemos, puede que lo tenga. Ahí sí, digamos, se presentaría otro escenario, ¿no? Se aplicaría, por ejemplo, el protocolo número 24 de la Unión Europea, que es reconocido como el protocolo Aznar, porque fue propuesto por el expresidente de España, Aznar, José María Aznar. ¿Qué es lo que prevé el protocolo número 24? La regulación del asilo para nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Y ahí la situación cambia. De hecho, ahí la situación se le complicaría. ¿Por qué razón? Porque usted vio el caso del ex presidente de Cataluña, Puigdemont. ¿Qué es lo que pasó en ese caso? Él no se atrevió finalmente a presentar la solicitud, justamente porque le podían aplicar el protocolo número 24, y que a pesar de que Bélgica no se ciñe mucho este protocolo, de algún modo lo que establece ese protocolo, las directivas de la Unión Europea, es que no se puede reconocer una persecución y una falta de protección en un Estado de la Unión Europea,
que cumplen con estándares mínimos de debido proceso, en donde no hay cabida para una persecución. Existe de algún modo un blindaje de los estados de la Unión Europea para que sus nacionales no puedan ser beneficiarios del asilo. En este caso habría que indagar, insisto, en qué calidad se encuentra y en qué calidad solicitaría el asilo. Marcelo Fernández de Córdoba puede tener la respuesta. Dos cosas quiero aclarar un poquito, porque sí, en verdad, la dificultad al no existir un tratado de extradición es que el Ecuador, bilateral entre Bélgica, el Reino de Bélgica y Ecuador, las autoridades ecuatorianas tendrían que recurrir a la reciprocidad. ¿Qué significa esto? Se plantea una extradición ofreciendo reciprocidad, que quiere decir que el Ecuador actuaría similar en casos de un ciudadano belga en el Ecuador, ofrecería la reciprocidad de que pueda ser extraditado por las circunstancias que estamos hablando hacia Bélgica. Esto sí está vigente. Claro, eso es una práctica, es una práctica diplomática internacional. Una práctica diplomática, digamos. Se ofrece reciprocidad. Ahora, el Estado a que se le pide la reciprocidad siempre tiene la facultad de decir no aceptar la petición de reciprocidad. Eso en el caso por donde tendríamos que caminar. Llegado el momento, como digo, habrá que pedir a la Interpol la detención y el Ecuador formalizar una petición de extradición. Normalmente para pedir una extradición se requiere, es una práctica común, de que el proceso judicial, en este caso en el Ecuador, haya terminado, que se lo haya declarado, que exista sentencia firme de culpabilidad de la persona que se quiere extraditar. Por eso está muy bien dicho que en este momento estamos simplemente en una parte de investigación. Claro. Una parte de investigación, todavía no se llega a ese punto. Ahora bien, la otra parte de la nacionalidad. Es normal, en los países europeos no aplican el ius soli, es decir, el derecho de suelo del país, sino el ius sanguinis. Es decir, para tener la nacional belga normalmente se requiere ser hijo de un belga. No se adquiere en Europa la nacionalidad por matrimonio, digamos así, que hay casos, hay países que otorgan la nacionalidad por la matrimonio. Doble nacionalidad. O la nacionalidad, si es que es única, claro. ¿No? Por matrimonio. Yo pienso que no está en esa situación en Bélgica, porque la norma general, habría que analizar exactamente la ley belga, pero la norma general en Europa es el ius sanguinis, es decir, que Correa no puede pedir la nacionalidad de una manera tan fácil como estamos pensando, para decir yo soy un ciudadano belga. Lo normal es que en cuanto a la extradición, los países nieguen la extradición a ciudadanos propios. Es decir, si se pide la extradición de un ciudadano belga, el país normalmente lo niega porque es su ciudadano. No. Entonces no creo que esté en esa posición, pero estamos adelantándonos muchísimo. El propio Correa está adelantándose demasiado, porque estamos en un proceso de investigación. Bueno, es que él está desesperado. Yo creo que sí, porque yo creo que, dada la información que todos los ecuatorianos manejamos, hay elementos bastante contundentes para vincularlo dentro del proceso del señor Balta. Y de hecho, acusado de secuestro. El haberle citado para indagar ya es un paso bastante importante, ¿no? Que si no se presenta, el siguiente paso, y en esto el doctor nos puede aclarar más, el siguiente paso es dictar la orden de prisión. Entonces ahí vendría el otro proceso a ver qué es lo que ocurre. Supongamos que Correa no se presente, y que Bélgica, porque el tema de asilo en los países europeos se maneja de una manera diferente a la que tenemos en América Latina. En América Latina tenemos convenios, ¿no? La Convención de Caracas sobre Derecho de Asilo es muy clara, pero eso no rige para Europa. Ahí se aplican de una manera, cada país aplica de una manera diferente. Supongamos que eso ocurra, podría pasar lo que le está pasando al señor Puigdemont, que es lo que se ha mencionado, que no ha sido calificado, autorizado, no ha sido autorizado su extradición, y él puede quedarse 20 años en Bélgica hasta que las acusaciones que tiene en España prescriban, ¿no?
Es decir, no puede regresar a España, porque si regresa en España lo meten preso. ¿Ese podría ser, doctor Saidán, el caso del expresidente Correa? El mismo expresidente de la República ha anticipado que podría regresar en 7 años, ¿sí? Dependiendo de la prescripción de la acción y de la pena. El mismo expresidente. El mismo expresidente en Madrid, me parece, en esta conferencia que justamente escuchamos, había señalado eso, consciente de que mientras no prescriba el delito, la pena más que nada, se podría haber impedido de venir acá. Ahora, hay un asunto más, Gonzalo. Generalmente los pedidos de extradición suelen tener ciertas condiciones, ¿no? Deben tener cierto grado de ejecutoriedad las resoluciones judiciales. Este momento, insisto, es muy prematuro hablar de asilo. A mí me parece inapropiado que el expresidente de la República haya hablado de eso cuando estamos en una etapa investigativa en donde se lo ha vinculado a una investigación. Sin embargo, yo creo que la situación va a cambiar en la etapa de juicio. La de que Correa, el expresidente, es doctor Caupolicán Ochoa, esposo de una ciudadana belga de nacimiento. Tenga la bondad de explicarnos esto. Mire, yo quisiera abstenerse de realizar especulaciones de esta naturaleza, porque considero que es demasiado adelantado, demasiado aventurado. Yo no conozco en realidad de los trámites que eventualmente no está confirmado aquello, el señor expresidente esté realizando o pretenda realizar en ese estado para conseguir un asilo de la naturaleza que usted ha explicado. De tal manera que sería para mí demasiado aventurado, reitero, hacer conjeturas o suposiciones sobre la realidad. Yo pensaba, doctor, por sentido común, de periodista naturalmente y de ciudadano, que usted le recomendó buscar un asilo político para casos en donde las circunstancias cobren gravedad por algunos testimonios concurrentes que perjudican naturalmente al expresidente de la República. Perjudican suponiendo que esos elementos sean verificables de parte de las autoridades y especialmente del fiscal. ¿Qué me dice usted, doctor? Bueno, lamentablemente Mi pregunta. Sí, lamentablemente su suposición en base a su peculiar sentido común es errada, pues yo no he planteado... El periodista actúa por sentido común, ¿no? Bueno, pero en este caso... El abogado tiene certezas. Para eso le pregunto, pues. Sí, por eso le digo, me parece que en este caso su apreciación originada en su particular sentido común es no errada. Ha sido acertada porque no le he propuesto una estrategia de esa naturaleza. Ya. Lo que yo le he propuesto, y es más, el señor economista Correa me ha encargado, es que contribuya para que en esta etapa de la instrucción fiscal aporte con todos los elementos que sean necesarios para que se establezca la verdad procesal y la verdad histórica del acontecimiento que se está investigando. Y tenga usted la certeza que si realmente en ese proceso hay un culto a la verdad, sin prejuicios, sin subjetividades, sin violar el principio de imparcialidad, ese proceso tendrá que terminar ratificándose la inocencia del economista Correa. Bueno, no sería yo quien califica esas circunstancias, sino los demás. Claro. Así es. Yo soy partidario de que sea la gente la que nos juzgue a todos, no en nuestros roles. Bueno, yo también soy un enemigo de que se mediatice un asunto. Ya. Yo soy enemigo de esa circunstancia. ¿Y cómo cree usted porque que se esto debe... sí influye en lo que los jueces finalmente terminan decidiendo. Y bueno, tengo que acotar una circunstancia. ¿Qué temores tiene, por ejemplo, en el caso que nos ocupa? Temores en específico. Si se mediatiza a profundidad. Es que se tergiversa información. Por ejemplo, hubiese visto anteayer en la tarde un espectáculo que armaron en redes sociales diciendo que clandestinamente sacaron a Chicaiza de la cárcel y lo pusieron en reunión privada con el fiscal general del Estado. Que tú escuchas eso y dice, oye, mira lo que están haciendo. Se dan cuenta de lo que están haciendo, pero ¿por qué descontextualizan? ¿Cómo fue la cosa, entonces? Nos lo llamó el fiscal general con oficio, dice expediente reservado. Expediente reservado es cooperación eficaz y la cooperación eficaz es secreta. Se develó ayer con el testimonio de mi defendido. ¿Qué enseñan ustedes en academia, doctor Saidán, respecto de esto? Para evitar que la sociedad intervenga con criterios
maliciosos, desatinados o injustos, o que busquen distorsionar en favor de una de las partes los testimonios que va recogiendo el proceso, o sea, la verdad, que lo que en cambio los periodistas buscamos a toda costa, establecer la verdad. Yo creo que ese rol de los medios de comunicación, de estar vigilantes respecto al desarrollo de los procesos... ¿Es un error? Es saludable, pero con ciertos límites. Yo creo que el ejercicio periodístico, por ejemplo, no puede anticipar condenas, los actores políticos tampoco pueden anticipar condenas. Por eso me llama la atención justamente lo que decía el abogado del expresidente de la República, que acostumbraba a condenar anticipadamente a sus enemigos políticos los días sábados. Me llama la atención que un actor político que era muy ligero en sus apreciaciones sobre procesos judiciales, que prácticamente daba órdenes a los jueces, a los fiscales. Incidía muchísimo en el curso de los procesos judiciales. O proponía testimonios alejados de la verdad. O tenía correspondencia con el expresidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, yo creo que sí hay que asegurar condiciones mínimas de los procesos judiciales, como el principio de independencia externa. El principio de independencia externa se vulnera no solamente por la injerencia de otras funciones del Estado, por ejemplo, la función ejecutiva o la función legislativa, sino porque los medios de comunicación, organizaciones sociales, pueden de algún modo interferir en una decisión que debe adoptarse en base a los méritos del proceso y a las pruebas aportadas en el proceso. Lo que decía justamente el doctor Chimbo, que la verdad procesal se alcanza con los medios probatorios aportados por las partes, valorados por los jueces. Entonces yo creo que hay que alcanzar esa finalidad del proceso, respetando el debido proceso, el derecho a la defensa que tiene el expresidente de la República, porque él tiene todo el derecho de aportar pruebas de descargo, tiene todo el derecho de argumentar o alegar como corresponde, siempre y cuando también no se incumpla con estas condiciones mínimas de independencia externa por parte de los simpatizantes correístas, porque ha hecho bien el abogado Chimbo en cuestionar lo que se ha hecho ayer en redes sociales. Claro. Se ha cuestionado una reunión, se le ha calificado como una reunión clandestina, una diligencia de carácter procesal que se ha hecho con dos cooperadores eficaces recabando sus testimonios anticipados. Justamente, ¿sabe para qué, Gonzalo? Justamente para preservar ese medio de prueba tan importante como es el testimonial. Hay la posibilidad de que pase algo, de que les pase algo a los testigos. Esos son testigos protegidos por la Fiscalía. Pero ya dejan establecidos sus verdades. Exactamente. Entonces, esa es la razón de ser del testimonio anticipado, que es una figura que está contemplada en el segundo libro del Código Orgánico Integral Penal. No fue una reunión privada, como pretenden hacer creer a la ciudadanía ciertos simpatizantes correístas que están victimizando al expresidente de la República. Se trata simplemente de un procedimiento de carácter probatorio para resguardar ese medio tan importante como es el testimonial. De hecho, luego de esta etapa de instrucción, yo no soy penalista, soy constitucionalista y experto en derechos humanos, pero no me dejará mentir el abogado Chimbo, en el sentido que después de la etapa de instrucción, inclusive se podrán revelar ciertos medios probatorios. En la etapa de instrucción, ciertamente hay un resguardo en razón del carácter reservado de la etapa procesal, pero luego ya se podrá inclusive revelar a la ciudadanía cuáles son los medios probatorios con los que se cuenta en el proceso para que exista claridad de la responsabilidad o inocencia del expresidente de la República. Yo tengo conocimiento, por ejemplo, que hay una grabación en donde se escucharía inclusive la voz del defendido del abogado Ochoa. Habrá que confirmar si es que efectivamente existe esa grabación y si es que la voz, después del peritaje respectivo, pertenece al expresidente de la República. Si es que eso se conoce por parte de la ciudadanía más adelante, pues yo creo que habrá más claridad para que la ciudadanía se pueda formar un criterio que no puede de todas maneras incidir en el curso del proceso judicial. Yo creo que en este momento no es apropiado que se filtren esos audios, si es que existen. No es apropiado que nosotros hagamos... ¿Por qué no es adecuado?
presión, más que nada porque hay que respetar la independencia externa. La independencia externa, ¿qué es lo que implica? Que los jueces puedan, los fiscales, los jueces puedan actuar con absoluta libertad en base a los méritos. Sin ningún tipo de presión. Sin presión alguna. Es parte de las atribuciones que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores en el siguiente sentido. Cuando hay una autoridad judicial ecuatoriana que necesita que se realice una diligencia en el exterior, es el medio de trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores para tramitar los exhortos adecuados para pedir la colaboración de autoridades judiciales de otros países y obviamente ahí vuelve en los casos que se necesita, cuando no hay un convenio establecido, viene el ofrecimiento de reciprocidad. Es importante la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores porque podría simplemente boicotearse estos trámites, no hacer con la diligencia que se deben tener y obviamente eso causa un perjuicio a todo el proceso. No creo que en este caso se haya utilizado todavía, estamos en un proceso inicial que se haya pedido precisamente la acción del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, en el caso... Ustedes, el papel que cumplen es defender la institucionalidad jurídica de nuestro país en relación a las exigencias o estratagemas, en sentido hasta peyorativo, que puedan tener abogados de uno u otro lado. Bueno, no. Háganos entender aquello. Tal como lo plantean. ¿Cómo les forman a ustedes en la diplomacia? ¿Cómo nos formaban? Ahora ya no hay academia diplomática y no se ha oído ni se ha escuchado que lo vayan a restablecer. Ya, ¿no? Pero de lo que recuerda. Obviamente en este caso, pues la actuación de la diplomacia es una actuación a petición, naturalmente, de las autoridades respectivas judiciales, y que no tiene más que cumplirlas y cumplirlas diligentemente. Ese es el tema. Porque obviamente este es un proceso judicial que no está en manos del Ministerio, sí, pero hay trámites que puede intervenir el Ministerio. En el caso de una extradición, precisamente, por ejemplo, el Ministerio es el que tiene que tramitar frente a las autoridades de otro país, generalmente el pedir la extradición de determinada persona. Pero ¿qué es lo que hace? Él transmite lo que le pide y lo que le proporcionan las autoridades respectivas, judiciales respectivas del Ecuador. Es importante, digo, porque un proceso se puede boicotear, sí, de muchas maneras. El no cumplir una diligencia, no enviar un exhorto para que se cumpla una diligencia, pues puede dilatar un proceso, puede demorar un proceso y puede obviamente perjudicar a la justicia.